positivamente. Bueno, esto para la economía alemana. Y vamos enseguida ya con el dato de inflación de Estados Unidos. Ya tenemos ese dato encima de la mesa, un dato que, como decíamos, se publicaba a las 2:30 de la tarde y lo tenemos ya. Un dato que, bueno, pues nos indica que la inflación ha seguido subiendo un poquito, es decir, que no tenemos desinflación, como veíamos, por ejemplo, en el dato de IPC, 5,4% de inflación anual en el mes de enero. Teníamos el mes anterior un 5,3%, así que ahí tienen un ligero repunte de la inflación en una décima, pero claro, ya no estamos hablando de una desinflación, estamos hablando de un aumento de la subida de los precios, es decir, algo que, desde luego, que en la Reserva Federal no se va a ver en absoluto con buenos ojos y que probablemente pues tenga también consecuencias en el discurso de Powell, cuando Powell dijo que esa inflación ya había comenzado a entrar en la fase de desinflación. ¿Qué están haciendo los mercados? Wall Street pues cayendo con muchísima fuerza. Bueno, estamos viendo cómo el Nasdaq está ahora mismo cotizando con caídas del 1,3%, el S&P un 1%, recuerden todo esto en fusión, el anterior estaba un poquito por debajo, así que, bueno, pues ahí tenemos el dato de inflación PCE. Javier del Valle, me parece que has podido analizar un poquito más en detalle ese dato de inflación PCE, dato favorito de la Fed, y bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos datos, estas cifras, y por qué el mercado está cayendo tanto? Pues Marta, sorpresas al alza en la inflación. Ya sabíamos que la Fed había sobreestimado el que iba a acabar antes de tiempo con esa inflación todavía manteniéndose alta, esa inflación pegajosa, la que todavía es difícil de eliminar. Y vemos que está siendo difícil porque sale en el 5,4, se revisa el anterior dato al 5,3 y por encima de lo esperado y por encima de ese dato anterior. En la parte subyacente también sorpresas al alza. Marta, tenemos un 4,7 cuando se esperaba un 4,3. Si miramos en términos mensuales, aceleramos en 0,6% en el mes, tanto en el PCE general como en el PCE subyacente, por encima del 0,4 estimado. Es un dato que el mercado pues no esperaba en base a lo que esperaba ahora mismo y que está sentando mal, obviamente, porque vemos los futuros que estaban cotizando más o menos entre el menos 0,9, menos 1% y ahora cayendo en entornos del menos 1,31, menos 1,30, sobre todo para la parte tecnológica. ¿Esto qué supone? Mayores intereses durante más tiempo. Y ya lo hemos visto, hemos ido revisando todas estas semanas cómo poco a poco los datos van mostrando que la Reserva Federal todavía le queda bastante trabajo. Ayer mismamente en el cierre de Wall Street analizábamos cómo la Fed está ahora mismo en un punto, en un bucle del cual es muy difícil salir, porque si siguen subiendo tipos, a lo mejor esa narrativa de que vamos a conseguir el soft landing poco a poco se va volviendo a eliminar, porque más subidas de tipos es todavía un frenazo más para la economía estadounidense, para la demanda estadounidense sobre todo. Mientras que si se quedan cortos y no quieren ver ese acúmulo de todos los efectos de las subidas de tipos, pues obviamente vamos a ver más inflación durante más tiempo. Y eso es lo que estamos viendo y por eso el mercado llevan los intereses subiendo en las últimas semanas, porque el mercado también estaba equivocado. No el mercado, sobre todo el mercado de renta variable, menos el mercado de bonos, que desde principios de febrero lleva rebotando y por eso los intereses han pasado de la zona del 3,3% en el 10 años a la zona casi que veíamos del 3,9%. Hoy seguramente veamos otro repunte, intereses y dólar, lo que hace que las valoraciones, sobre todo activos de larga duración, pues se vean contraídos, ¿no? Muchísimas gracias por traernos esa información sobre el dato de inflación.